En un tiempo de oscuridad y miedo, cuando la esperanza parecía perdida, el pueblo de Israel sufría bajo la mano opresiva de los madianitas. Durante 7 largos años, sus cosechas eran robadas, su ganado saqueado y sus vidas consumidas por la desesperación. Se escondían en las sombras, orando por un libertador. Clamaban a un Dios que parecía haberlos olvidado. Pero en el lugar más insospechado, en el corazón de un hombre lleno de dudas, estaba a punto de encenderse una llama, una llamada que cambiaría su vida y el destino de toda una nación. Esta es la historia de cómo Dios elige a los más débiles para mostrar su fuerza. ¿Estás listo para conocerla? Quédate con nosotros en Biblia Tunes TV para descubrir la increíble vida de Gedeón. Antes de continuar, dale un me gusta si quieres que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras bíblicas y no olvides compartir este video con tus amigos o con alguien que necesite aprender de la palabra de Dios. 7 años. 7 largos y amargos años habían carcomido el alma de Israel. La memoria de la libertad era un eco lejano, ahogado por la realidad de la opresión. Cada año, con la puntualidad de una pesadilla recurrente, los madianitas, junto a sus aliados amalecitas y los hijos del oriente, descendían desde el desierto. No eran un ejército que buscaba conquista, sino una plaga voraz que buscaba consumir. Sus camellos, innumerables como los granos de arena en una duna infinita, y sus guerreros cubrían la tierra, y tras ellos solo quedaba desolación. No dejaban nada verde, ni una brizna de hierba, ni una espiga de trigo. Las ovejas eran degolladas, los bueyes robados, los asnos llevados. El pueblo de Israel, que una vez fue una nación orgullosa, ahora era un pueblo de fugitivos en su propia tierra. Habían cambiado sus casas por grietas en las rocas y sus campos por cuevas oscuras y húmedas. Y desde esas sombras, su clamor se elevaba a Jehová, un lamento desesperado al Dios que los había sacado de Egipto con mano poderosa, pero que ahora parecía haberles dado la espalda. En medio de esta desolación, en la tierra de Ofrá, vivía un joven llamado Gedeón, hijo de Joás. Gedeón no era un héroe de leyenda. Sus manos conocían el arado, no la espada, y como todos los demás, sentía el nudo helado del miedo en su estómago. Su corazón latía al compás de los golpes de su vara, un tambor ansioso que resonaba en sus oídos. Ese ruido fue el viento o un camello madianita. Esa sombra era de una nube o de un ladrón acercándose. Trabajaba en el lagar, un lugar absurdo para esta tarea, pero era el único sitio donde podía esconder el precioso grano de los ojos rapaces de sus enemigos. Cada grano que salvaba era una pequeña victoria, una comida más para su familia, un día más de supervivencia. En su interior, la amargura luchaba contra la fe de sus ancestros. ¿Dónde estaban las historias de Moisés y el Mar Rojo? ¿Eran solo cuentos para dormir a los niños mientras los adultos morían de hambre a plena luz del día? Pero mientras el corazón de Gedeón estaba lleno de la oscuridad de la duda, una luz divina comenzaba a llenar el espacio a su alrededor. No llegó con el estruendo de un ejército, ni con el anuncio de un heraldo, sino con la quietud profunda que precede a un milagro. Una presencia sagrada se había manifestado bajo la sombra del mismo árbol. El ángel de Jehová le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Gedeón respondió: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas?» Nuestros padres nos contaron historias de un mar que se abrió, de agua brotando de una roca, de un Dios que luchaba por nosotros. Nos dijeron: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Dónde está ese Dios ahora? Míranos, Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en las manos de Madián. Las palabras de Gedeón no eran solo una pregunta, eran una acusación nacida de un corazón roto. Cada sílaba llevaba el peso de las cosechas quemadas, de las noches de insomnio, del hambre de los niños. Él no se veía a sí mismo como el ángel lo veía. Gedeón veía a un cobarde, pero el enviado de Dios veía el corazón de un líder, una brasa de pasión oculta bajo las cenizas del miedo, esperando el soplo divino para convertirse en una llama que liberaría a una nación. Gedeón se sentía débil y asustado, pero el ángel lo llamó valiente. ¿Alguna vez te has sentido de una manera, pero alguien vio algo diferente y mejor en ti? Las quejas de Gedeón, nacidas de un dolor genuino, se encontraron no con un reproche, sino con una mirada de propósito divino.
El ángel no respondió a sus dudas, no debatió sobre el pasado. En su lugar, le entregó el futuro. El ángel de Jehová le dice: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Fuerza? ¿Qué fuerza?». Gedeón se miró las manos. Callosas por el trabajo agrícola, no por empuñar una espada. Miró su túnica polvorienta, su escondite secreto. Las palabras del ángel eran como un idioma extranjero para él. La orden era tan monumental, tan imposible, que Gedeón casi suelta una risa amarga. ¿Él, el Salvador de Israel? La idea era absurda. Su mente se aceleró, buscando cualquier razón, cualquier excusa para demostrarle a este ser celestial que se había equivocado de hombre. Gedeón, tartamudeando al principio, luego con una sinceridad desesperada, da un paso adelante saliendo de las sombras. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Somos insignificantes. Los príncipes de Israel ni siquiera saben nuestros nombres. ¿Cómo puedo yo liderar a un ejército? No tengo hombres, ni riquezas, ni renombre. Me estás enviando a una muerte segura». El ángel de Jehová le respondió: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo». Esas 3 palabras cambiaron la atmósfera. La misión ya no se trataba de la fuerza de Gedeón, sino de la presencia de Dios. Un destello de esperanza, frágil pero real, comenzó a brillar en los ojos de Gedeón. Sí, si esto era real, si este ser era verdaderamente un enviado de Dios, entonces quizás lo imposible podría no serlo. Pero las dudas, arraigadas durante 7 años de sufrimiento, eran difíciles de arrancar. Necesitaba una prueba, necesitaba estar seguro de que no estaba perdiendo la razón. Gedeón, con su voz temblorosa, pero decidida, levanta la mirada hacia el ángel y le dice: «Si he hallado gracia delante de ti, yo te ruego que me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti». Gedeón presentó su humilde banquete. No era la ofrenda de un rey, sino el sacrificio de un hombre pobre que ofrecía todo lo que tenía. Siguiendo las instrucciones del ser celestial, colocó la carne y los panes sobre la gran roca junto al lagar, y derramó el caldo sobre ellos. El ángel de Jehová extiende la mano. En ella sostiene un báculo de madera. Con la punta del báculo, toca la carne y los panes sin levadura. Al instante, un fuego sobrenatural brota de la roca. Las llamas son intensas, de un blanco azulado, y consumen la ofrenda en un instante con un rugido ensordecedor. La luz del fuego ilumina el rostro atónito de Gedeón. Y en ese destello, tan rápido como apareció, el ángel de Jehová desaparece. Gedeón está solo de nuevo, el olor a ofrenda quemada en el aire y el calor del fuego milagroso en su rostro. Gedeón cae de rodillas con el rostro pálido por el terror. Su voz es un grito ahogado: «¡Ay de mí, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara!». En ese momento, Gedeón estaba seguro de que moriría. Ningún hombre, según la creencia, podía ver a Dios y seguir con vida. Pero entonces una voz resonó, no desde un punto en el espacio, sino dentro de su propia mente, una voz de paz y poder absolutos. «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Gedeón sentía que no era lo suficientemente importante o fuerte para la misión. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para una gran tarea? Gedeón pidió una señal para estar seguro de que era Dios quien le hablaba. ¿De qué maneras podemos ver o sentir la guía de Dios en nuestras vidas hoy en día? Escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos. El altar de Jehová Salom, recién construido por Gedeón, se yergue como un silencioso testimonio de la promesa divina. Dentro de su casa, Gedeón no duerme. La paz que sintió al construir el altar ahora lucha contra un torbellino de ansiedad. La voz de Dios no ha terminado con él. Resuena en su mente, clara e inconfundible, con una nueva orden, una que es mucho más peligrosa y personal que simplemente recibir una visión. El encuentro con el ángel había encendido una llama en el corazón de Gedeón, pero esa misma noche Dios le pediría que caminara directamente hacia el fuego. La primera batalla de Gedeón no sería contra los madianitas en un campo abierto, sino contra los ídolos en su propia casa, en su propia ciudad. Sería una batalla librada en la oscuridad, bajo el velo del secreto, porque el enemigo no era un invasor extranjero,
sino sus propios vecinos, sus propios amigos e incluso su propio padre. La voz de Jehová, con una autoridad tranquila pero absoluta, le dice: toma el segundo toro del hato de tu padre, el de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. La orden era un rayo que sacudió los cimientos del mundo de Gedeón. Destruir el altar de Baal. Ese altar pertenecía a su padre, Joás. Era el centro de la vida religiosa del pueblo. En su desesperación, la gente de Ofrá había recurrido a estos ídolos, esperando que les dieran las cosechas que Jehová parecía negarles. Atacar a Baal y a Acera era atacar las creencias más profundas de su comunidad. Era un acto de traición a los ojos de sus vecinos, una blasfemia que se castigaba con la muerte. El miedo, un viejo conocido, volvió a atenazar el corazón de Gedeón. Tenía la promesa de Dios, pero ahora tenía que actuar sobre ella, y la realidad del peligro era abrumadora. Su rostro es un mapa de conflicto interno. Sabe lo que tiene que hacer, pero el cómo y el cuándo lo paralizan. Si lo hacía de día, lo apedrearían antes de que pudiera levantar el hacha. Su propio padre podría ser el primero en condenarlo. El texto bíblico nos dice claramente que, temiendo a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, no lo hizo de día, sino que lo hizo de noche. La fe de Gedeón era real, pero su miedo también. Y en un acto de prudencia que no debe confundirse con cobardía, eligió el amparo de la noche. No desobedeció, simplemente adaptó el cumplimiento de la orden a la realidad de su peligro. Llamó a 10 de sus siervos más leales, hombres a los que podía confiar su vida. Les explicó la misión en susurros urgentes, bajo la luz de la luna. Vemos sus rostros, primero incrédulos, luego asustados, pero finalmente, movidos por la nueva y extraña autoridad que emanaba de Gedeón, asienten. Gedeón, con el rostro serio y determinado, lidera al pequeño grupo. Se mueven como sombras por las calles dormidas de Ofrá. Llegan a la colina. Gedeón toma un hacha pesada. Por un momento duda, mirando el altar de Baal. Luego, recordando el fuego celestial, levanta el hacha y golpea. El primer golpe resuena en el silencio de la noche. Los siervos se unen a él, usando palancas y martillos. Las piedras del altar caen una a una. Luego, con un esfuerzo conjunto, derriban el pesado poste de acera. La madera cruje y se astilla al caer. Con la misma madera del ídolo, construyen un nuevo altar a Jehová, tal como se les ordenó. Sacrifican el toro y el humo de la ofrenda se eleva hacia el cielo estrellado, un acto de adoración pura en medio de la idolatría. Los hombres de la ciudad comienzan a salir de sus casas. Uno de ellos, al pasar por la colina, se detiene en seco. Su boca se abre con horror. Señala. Pronto, una multitud se congrega. Sus rostros pasan del desconcierto al ultraje. El altar de su Dios está en ruinas. La imagen de su diosa ha sido cortada y quemada en un altar desconocido. El murmullo se convierte en un clamor furioso. ¿Quién ha hecho esto? La mañana reveló el audaz acto de fe de Gedeón. La ira de la multitud era un fuego a punto de estallar. No tardaron en encontrar al culpable. Alguien había visto a los siervos. Alguien había oído los ruidos. El dedo acusador no tardó en señalar la casa de Joás. Gedeón, tu hijo, ha hecho esto. La multitud furiosa llega a la casa de Joás. Son una turba con antorchas y piedras en las manos. Joás, el anciano padre de Gedeón, sale a enfrentarlos, su rostro arrugado pero firme. Se para frente a la puerta, protegiendo a su hijo que está adentro. La multitud gritando, con sus rostros rojos de ira, decían: Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Este era el momento de la verdad para Joás. ¿Defendería a su hijo, que había profanado su propio altar, o lo entregaría a la turba para salvarse a sí mismo? El anciano miró los rostros llenos de odio de sus vecinos. Luego, una sabiduría inesperada, quizás un toque de la misma fe que ahora ardía en Gedeón, llenó sus palabras. Joás, con su voz sorprendentemente fuerte y clara, resuena sobre el ruido de la multitud diciendo: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Lo defenderéis vosotros? Si es un Dios, que se defienda a sí mismo, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. La multitud se queda en silencio.
Las palabras de Joás, tan lógicas y simples, desarman su furia. Se miran unos a otros, confundidos. La idea es innegable. Si Baal era tan poderoso, ¿por qué necesitaba que ellos lucharan por él? La tensión se disipa. La gente comienza a bajar sus piedras, a apagar sus antorchas. Se alejan murmurando entre ellos. Gedeón, observando desde una ventana, respira aliviado. Su primera batalla, la batalla en casa, había sido ganada, no por su fuerza, sino por la sabiduría inspirada de su padre. El sol se levanta sobre Ofrá, pero la atmósfera es diferente. El aire ya no está cargado de miedo, sino de una tensa expectación. La noticia de la destrucción del altar de Baal y la audaz defensa de Joás se ha extendido como el fuego por la hierba seca. Gedeón ya no es solo el hijo de Joás, ahora es Jerobal, el hombre que desafió a un dios y sobrevivió. La gente lo mira de otra manera, con una mezcla de temor y un incipiente respeto. Pero mientras Ofrá procesa su revolución interna, una amenaza mucho mayor se aglomera en el horizonte. La victoria de Gedeón en su propia casa fue el primer temblor de un terremoto espiritual, pero el verdadero enemigo, la horda que había causado 7 años de miseria, no se preocupaba por los dioses locales de una pequeña aldea. Como lo hacían cada año, los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente comenzaron a cruzar el río Jordán. No eran un ejército, eran una migración de langostas humanas. Su malicia era una sombra que se extendía sobre la tierra, y su campamento se estableció en el vasto y fértil valle de Jezreel. Las puntas de sus tiendas eran tan numerosas como las estrellas en una noche sin luna, y el bramido de sus camellos era un trueno constante que hacía vibrar la tierra y los corazones de los israelitas. Desde una colina Gedeón observa el valle. El campamento enemigo es una ciudad interminable que se extiende hasta donde alcanza la vista. El humo de miles de fogatas se eleva como un velo sucio. Es una visión abrumadora, una demostración de poderío militar que podría aplastar cualquier esperanza. Al ver la magnitud de la amenaza, el hombre que se había escondido en un lagar podría haber flaqueado. La duda podría haber regresado para reclamar su corazón. Pero algo extraordinario sucedió. En ese preciso momento de abrumadora intimidación, la promesa de Dios se hizo sentir. No fue solo una palabra de aliento, fue una investidura de poder. Una suave luz dorada parece envolverlo, una presencia que lo impregna. Su postura cambia, sus hombros se enderezan, su mirada temerosa se convierte en una de acero. El espíritu de Jehová vino sobre él. Gedeón levanta un cuerno de carnero, un shofar, a sus labios, inspira profundamente y luego sopla. Y Gedeón tocó el cuerno. El sonido, agudo, penetrante y puro, cortó el aire. No era el toque de un pastor llamando a sus ovejas, sino el grito de guerra de un libertador. El eco rebotó por las colinas de Manasés, un llamado a las armas que resonó en el alma de su pueblo. Y por primera vez en 7 años, la gente respondió. Primero, su propia familia. Los de Abiezer, que días antes querían matarlo, ahora se reunían a su lado, inspirados por su transformación. Luego Gedeón envió mensajeros a las tribus vecinas, a Aser, a Zabulón y a Neftalí. Y de todas partes, los hombres de Israel comenzaron a llegar. Dejaron sus arados, sus redes y sus rebaños. Llegaron con orcas, con hachas y con viejas espadas oxidadas. No eran soldados, eran granjeros y pastores, pero en sus ojos había una nueva chispa de esperanza. Una cosa era destruir un altar en la oscuridad. Otra muy distinta era enfrentarse a un ejército de 135,000 hombres. Mientras la noche caía sobre su campamento, el peso de miles de vidas recayó sobre los hombros de Gedeón. El Espíritu de Dios le había dado valor, pero su mente humana luchaba con la abrumadora realidad de las probabilidades. Necesitaba una confirmación más, una señal tan clara e inconfundible que borraría hasta la última sombra de duda antes de llevar a estos hombres a una posible masacre. Gedeón se aleja del campamento hacia una era, un lugar plano donde se trillaba el grano. Está solo, bajo las estrellas, saca un vellón, un manto de lana de oveja, lo extiende sobre el suelo de tierra seca, levanta la vista al cielo y habla en un susurro, en una conversación íntima y desesperada con Dios. Gedeón con voz baja y reverente susurró: «Dios mío, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, te pido esto. He aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra,
Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Era una petición audaz, una prueba directa al Creador del universo, pero no nacía de la arrogancia, sino de una profunda necesidad de seguridad por el bien de su pueblo. Gedeón pasó la noche en vela. Al llegar los primeros rayos del alba, se acercó a la era. Su corazón latía con fuerza. Se arrodilló. Gedeón toca la tierra alrededor del vellón. Está completamente seca, polvorienta. Luego, con mano temblorosa, levanta el manto de lana. Está pesado, empapado. Lo exprime sobre un tazón de barro y un chorro de agua pura, el rocío del cielo. Llena el recipiente hasta el borde. Los ojos de Gedeón se abren con asombro y alivio, pero su mente, meticulosa y aún cautelosa, pensó: el rocío cae naturalmente, quizás la lana simplemente lo absorbió mejor. Su fe necesitaba una certeza absoluta, una inversión del milagro. Gedeón, hablando de nuevo a Dios, con aún más humildad, dijo: no se encienda tu ira contra mí. Te ruego que me permitas probar una vez más, que solo el vellón quede seco y el rocío caiga sobre toda la tierra. Y Dios, en su infinita paciencia y comprensión, accedió a la petición de su siervo temeroso. Esa noche, Gedeón volvió a colocar el vellón, y a la mañana siguiente, cuando el sol se levantaba sobre el valle de Jezreel, Gedeón caminó hacia la era por última vez. Se arrodilló y tocó la tierra. Estaba empapada, cubierta de una pesada capa de rocío. Luego levantó el vellón. Estaba perfectamente, milagrosamente seco. En ese momento toda duda se evaporó de su alma. Se puso de pie, no como Jerobal, el contendor, sino como Gedeón, el libertador elegido por Dios. Estaba listo. El alba se derrama sobre las colinas de Israel, iluminando el campamento de Gedeón. La visión es impresionante. 32,000 hombres se han reunido. Es un mar de rostros esperanzados, un ejército de granjeros, pastores y artesanos que han dejado todo para seguir al hombre que desafió a Baal. El aire vibra con el murmullo de una nación que despierta. Gedeón camina entre ellos, su corazón henchido de un orgullo cauteloso. Por primera vez, la victoria no parece un sueño imposible, sino una posibilidad tangible. Su fe, confirmada por el milagro del vellón, ahora se ve respaldada por la fuerza de los números. Con la certeza del llamado de Dios ardiendo en su alma y un ejército de 32,000 hombres a su espalda, Gedeón sintió el peso del liderazgo, pero también el calor de la esperanza. Miró hacia el valle de Jezreel, donde el enemigo dormía, y por un momento se permitió creer en su propia fuerza. Sin embargo, los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y su estrategia a menudo desafía toda lógica militar. Justo cuando Gedeón se sentía más fuerte en términos humanos, Dios intervino para recordarle de dónde venía el verdadero poder. Gedeón está en la cima de una colina, observando a sus tropas. Cierra los ojos en oración, buscando guía. Es entonces cuando la voz de Dios resuena en su mente, no como un trueno, sino con una claridad tranquila que es imposible de ignorar. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Las palabras cayeron sobre Gedeón como un jarro de agua fría. ¿Demasiados? Pero si eran superados en número en una proporción de más de 4-1, cualquier general habría pedido más hombres, no menos. Gedeón no podía entenderlo. ¿Por qué Dios querría debilitar a su propio ejército? La razón divina era tan simple como profunda. La gloria de la victoria debía ser solo para Dios, para que nadie pudiera jactarse de haberla conseguido por su propia fuerza. La fe de Gedeón fue puesta a prueba una vez más. Debía obedecer, incluso sin comprender. Gedeón, con el rostro serio, reúne a sus capitanes. Luego se para sobre una roca y se dirige a todo el ejército. Su voz resuena con la autoridad que Dios le ha dado, aunque las palabras que debe decir van en contra de todo instinto. Escuchad, hombres de Israel. Así dice Jehová: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Un silencio atónito recorrió el campamento. ¿Una invitación a desertar, oficialmente sancionada? Lentamente, como una marea que retrocede, los hombres comenzaron a moverse. Primero unos pocos, luego docenas, luego cientos. Eran hombres que amaban a sus familias, que temían a las afiladas espadas de Madián. No eran cobardes, eran realistas, y la visión del campamento enemigo había extinguido su valor.
Gedeón observó con el corazón encogido cómo 22,000 hombres recogían sus cosas y comenzaban el largo camino a casa. Su vasto ejército se había desvanecido ante sus ojos, dejando solo a 10,000. Donde antes había una bulliciosa ciudad de soldados, ahora hay grandes espacios vacíos. Gedeón mira a los 10,000 que quedan. Todavía es una fuerza considerable, pero la confianza inicial ha sido reemplazada por una sobria determinación. Sin embargo, para Dios, todavía eran demasiados. La voz de Jehová le dijo: «Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré». Una vez más, Gedeón obedeció. Condujo a los 10,000 hombres restantes por la ladera de la colina hasta un arroyo que serpenteaba por el valle. Los soldados, sedientos por la tensión y el calor, se apresuraron hacia el agua fresca. Gedeón observaba esperando la siguiente instrucción, sin saber qué tipo de prueba podría realizarse en un simple arroyo. La gran mayoría, 9,700, se arrodillan sin cuidado, meten la cara directamente en el arroyo y beben a grandes tragos, vulnerables y sin prestar atención a su entorno. Pero un pequeño grupo, disperso entre la multitud, hace algo diferente. Se agachan, recogen el agua con la mano y la lamen como lo haría un perro, manteniendo la cabeza erguida, los ojos alerta, escudriñando constantemente los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. Y Dios le dio a Gedeón la señal: «Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber». La prueba no era arbitraria, era un examen de la mentalidad de un soldado. Aquellos que se arrodillaron priorizaron su propia comodidad y sed sobre la vigilancia. Pero los que lamieron el agua de sus manos se mantuvieron alertas, listos para la batalla incluso mientras satisfacían una necesidad. Eran los verdaderos vigilantes, y cuando el recuento finalizó, el resultado fue asombroso. Solo 300 hombres habían pasado la prueba. Gedeón se para frente a su nuevo ejército. 300 hombres. Miran a su líder, confundidos pero obedientes. Gedeón levanta la vista de su pequeña tropa y mira hacia el valle, donde 135,000 soldados enemigos acampan. 300 hombres contra una horda. La lógica humana gritaba retirada. Pero la fe de Gedeón, forjada en el fuego de la obediencia, le susurró que con Dios eran más que suficientes. ¿Sabías que el método que Dios usó para seleccionar a los 300 hombres no fue solo una prueba de fe, sino también de sabiduría militar práctica? Un soldado que se arrodilla y pone su cara en el agua para beber queda completamente vulnerable. No puede ver si el enemigo se acerca y tardaría preciosos segundos en levantarse y tomar su arma. En cambio, el soldado que se agacha recoge agua con su mano y la bebe mientras permanece de pie o en cuclillas. Nunca pierde de vista su entorno. Mantiene su cabeza erguida y está listo para reaccionar al peligro al instante. Dios no solo eligió a los más valientes, sino también a los más alertas, disciplinados y preparados para la batalla. La oscuridad ha cubierto el valle de Jezreel. Las miles de fogatas madianitas brillan como una galaxia extendida en el suelo, mientras que el campamento israelita en la colina es una pequeña y humilde constelación de luces. Los 300 hombres de Gedeón duermen, la mayoría agotados, algunos con la mente inquieta por la inminente batalla. Gedeón, sin embargo, no puede dormir. El peso de la responsabilidad es inmenso. Tiene a 300 hombres, armados con esperanza y herramientas de labranza, frente a un ejército innumerable de guerreros experimentados. La fe es fuerte, pero la realidad de la situación es abrumadora. La fe de Gedeón había sido probada y fortalecida, pero la noche antes de una batalla tan desigual, incluso el más valiente de los líderes humanos siente el escalofrío de la duda. 300 hombres. Era una locura, una emboscada, un ataque sorpresa. Era la única esperanza. Pero incluso así, ¿cómo podrían tener éxito contra tal multitud? Dios, en su infinita misericordia, no dejó a Gedeón sin una última, y muy particular, palabra de aliento. La voz de Jehová resuena en la mente de Gedeón, mientras éste mira preocupado el campamento madianita desde su posición elevada. La voz es suave, pero autoritaria y llena de una comprensión paternal. Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y después de esto, tus manos se esforzarán para descender al campamento. Las palabras de Dios fueron un alivio inmenso.
No un mandamiento de ataque inmediato, sino una invitación a la quietud, a la escucha, una invitación a que su corazón fuera fortalecido por lo que encontraría entre sus enemigos. Gedeón, agradecido por la compasión de Dios, eligió llevar consigo a Fura, su siervo, un joven leal y de confianza que le ayudaba en las tareas diarias, un hombre sencillo que ahora compartiría este viaje increíble. Gedeón y Fura se deslizan sigilosamente por la ladera de la colina. El olor a humo, a animales y a especias exóticas llena el aire. Los sonidos del campamento, los ronquidos de los hombres, el murmullo de los animales, el crepitar de las fogatas, se vuelven más cercanos y tangibles. Se acercan a una de las miles de tiendas. Gedeón y Fura se agachan detrás de una tienda escuchando. Sus ojos se abren con atención. Dentro de la tienda, 2 soldados madianitas están hablando. Son hombres fornidos, con armadura de cuero y espadas largas colgadas a su lado. Uno de ellos está visiblemente inquieto. Un soldado madianita, con voz grave y preocupada, dice: «No lo sé, compañero. Este sueño me tiene realmente perturbado». Su compañero más joven y escéptico le responde: «Bah, un simple sueño. ¿Qué puede significar? Con nuestro número somos invencibles». El soldado madianita le contesta: «Soñé que un pan de cebada, un pan insignificante y humilde, rodaba por el campamento. Rodó y rodó hasta que golpeó nuestra tienda, y la golpeó con tal fuerza que la tienda cayó. La derribó por completo, de arriba abajo. Un pan de cebada, un pan rústico, la comida de los pobres». Pero en el desierto, la cebada era un cultivo que se identificaba con Israel. El sueño era vívido y su interpretación sorprendente. Su compañero más joven se ríe con desdén. ¿Un pan de cebada? ¿Y eso te asusta? El soldado madianita, mirando a su compañero con ojos serios, le dice: «No, es el significado». Su compañero: «Aquel que vino a nuestra tienda antes, el que es un anciano y dice saber de estas cosas. Él dijo que el pan de cebada es la espada de Gedeón, hijo de Joás, el hombre de Israel. Y Dios ha entregado a Madián y a todo el ejército en sus manos». Gedeón y Fura se miran. Los ojos de Fura están muy abiertos por el asombro y el miedo reverencial, pero en el rostro de Gedeón, una inmensa paz y una poderosa resolución descienden. La promesa de Dios ha sido confirmada de la manera más inesperada, a través de las palabras de sus propios enemigos. Se levanta lentamente, su miedo ha desaparecido por completo. En el corazón del campamento enemigo, entre aquellos que habían oprimido a su pueblo durante 7 años, Gedeón escuchó la palabra de Dios confirmada por la boca de un madianita temeroso. No había duda alguna. Dios no solo estaba con él, sino que ya había declarado la victoria. Los madianitas no solo estaban desprevenidos, estaban aterrorizados por una señal divina que ellos mismos habían interpretado. Gedeón se arrodilla allí mismo, en la oscuridad del campamento enemigo, con Fura a su lado. Levanta sus manos al cielo en una silenciosa oración de adoración. Luego, se pone de pie, su rostro iluminado por una determinación inquebrantable. Gedeón, en un susurro firme y lleno de fe, adoró, y volvió al campamento de Israel. Gedeón y Fura regresaron sigilosamente a su propio campamento. El miedo se había ido, reemplazado por una confianza inquebrantable. La estrategia de la batalla ahora estaba clara. No sería una confrontación de fuerza, sino una demostración del poder de Dios, usando a 300 hombres, una estrategia de engaño y el poder del temor en el corazón de los madianitas. La hora de la liberación de Israel había llegado. Gedeón regresa a su campamento. Ya no es el hombre que descendió la colina lleno de dudas. Ahora camina con una autoridad serena y un propósito que electrifica el aire a su alrededor. Se mueve rápidamente entre los 300 hombres dormidos, despertándolos uno por uno con un toque firme en el hombro y un susurro urgente. «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Los hombres se despertaron, sus ojos parpadeando en la oscuridad, confundidos al principio, pero luego vieron el rostro de su líder. El miedo se había ido, la incertidumbre se había desvanecido. En su lugar había una confianza tan pura y tan fuerte que era contagiosa. Los 300 hombres se pusieron de pie, listos para recibir sus órdenes, esperando que se les entregaran espadas y escudos. Pero la estrategia de Dios era diferente. Su armamento no sería de acero, sino de barro, fuego y sonido.
Gedeón reúne a los 300 hombres. No les entrega espadas afiladas ni lanzas pulidas. En cambio, a cada hombre le da 3 objetos: un cuerno de carnero, un shofar, un cántaro de barro vacío y una antorcha de tela empapada en aceite, apagada por el momento. Los hombres miran los extraños objetos en sus manos. La confusión es visible en sus rostros. ¿Cómo se lucha contra un ejército con vasijas de cerámica y cuernos musicales? La fe de estos 300 hombres fue probada en ese momento. Se les pidió que dejaran de lado toda lógica militar, toda comprensión humana de la guerra, y que confiaran ciegamente en la extraña estrategia de su líder. Gedeón, sintiendo sus dudas, les explicó el plan, no con argumentos, sino con la simple autoridad de quien ha hablado con Dios. Gedeón les dice: «Me miraréis a mí y haréis como yo haga. Dividiremos en 3 escuadrones de 100 hombres, rodearemos el campamento. Cuando yo llegue al borde del campamento, haréis como yo. Tocaré el cuerno, y todos vosotros tocaréis vuestros cuernos alrededor del campamento, y gritaréis: por la espada de Jehová y de Gedeón». Gedeón enciende su antorcha y la esconde cuidadosamente dentro de su cántaro, mostrando a los demás cómo hacerlo. La luz queda completamente oculta. Luego divide a los hombres. 100 lo seguirán a él. Los otros 2 grupos de 100, liderados por capitanes de confianza, se separan para tomar sus posiciones en los otros lados del campamento enemigo. Se mueven en un silencio absoluto, como fantasmas en la noche, sus corazones latiendo al unísono con una mezcla de miedo y fe electrizante. En la quietud de la noche, 3 pequeñas compañías de hombres desarmados se deslizaron por las laderas hasta rodear a una horda de 135,000 guerreros. Abajo, en el valle, el vasto campamento dormía, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los camellos mascullaban en sueños, los fuegos se habían reducido a brasas parpadeantes. Era el momento de máxima vulnerabilidad. Gedeón llegó a su posición, miró a sus 100 hombres, y luego a través del valle a los puntos donde sabía que los otros 200 estaban esperando. Levantó su cántaro. Gedeón levanta el shofar a sus labios, respira hondo, y entonces el silencio se hace añicos. Al mismo tiempo, Gedeón estrella su cántaro de barro contra el suelo. La antorcha llameante queda revelada en su mano izquierda. Alrededor de todo el campamento, 300 luces más aparecen de la nada, mientras 300 cántaros se rompen y 300 trompetas se unen al estruendo. Gedeón y los 300, con toda la fuerza de sus pulmones, a una voz gritan: «por la espada de Jehová y de Gedeón». Para el ejército madianita fue como si el mundo se acabara. Despertaron de un sueño profundo a un pandemonium de pesadilla. El sonido ensordecedor de 300 trompetas parecía el de un ejército gigantesco. Las 300 antorchas que aparecieron de repente en la oscuridad de las colinas circundantes les hicieron creer que estaban rodeados por decenas de miles de soldados. El grito de guerra, que venía de todas las direcciones, era el golpe final. Caos total en el campamento madianita. Los soldados salen a trompicones de sus tiendas, medio vestidos, con los ojos llenos de pánico. En la oscuridad y la confusión no pueden distinguir a un amigo de un enemigo. Ven una sombra moverse, oyen un grito y atacan con sus espadas. Los madianitas empiezan a luchar entre sí, una ola de autodestrucción que se extiende por todo el campamento. Los reyes madianitas, Seba y Salmuna, intentan gritar órdenes, pero sus voces son ahogadas por el pánico. El ejército se desintegra en una turba aterrorizada que huye en todas direcciones, matándose unos a otros en su desesperada carrera por escapar. Y los 300 hombres de Gedeón ni siquiera tuvieron que dar un paso dentro del campamento. Se mantuvieron firmes en sus puestos en las colinas, con las trompetas en una mano y las antorchas en la otra, observando cómo Dios cumplía su promesa de la manera más espectacular. La victoria no fue ganada por la espada de Israel, sino por el terror que Dios mismo había sembrado en el corazón de sus enemigos. El pan de cebada había golpeado la tienda y todo el campamento se había derrumbado. Las armas de Gedeón eran trompetas, cántaros y antorchas. ¿Por qué crees que Dios eligió estos objetos en lugar de espadas y escudos para ganar la batalla? El sol comienza a salir, tiñendo el cielo de colores pálidos sobre un valle lleno de caos. El campamento madianita es un desastre de tiendas derribadas, fogatas humeantes y los cuerpos de aquellos que cayeron por las espadas de sus propios compañeros. El estruendo de la noche ha sido reemplazado por un silencio espeluznante, roto solo por el viento. Pero la batalla no ha terminado, simplemente ha cambiado de escenario.
El ejército madianita, roto y aterrorizado, se ha dispersado, huyendo desesperadamente hacia el este, intentando cruzar el río Jordán para volver a la seguridad de sus tierras. La victoria de Dios fue total y absoluta, pero Gedeón sabía que la liberación de Israel no estaría completa hasta que los líderes de la opresión fueran capturados y la amenaza erradicada por completo. Mientras el pánico impulsaba a los madianitas en su huida, la fe y la adrenalina impulsaban a Gedeón y a sus 300 valientes hombres. La persecución había comenzado. Gedeón se para en la colina, observando las rutas de escape. Sabe que sus 300 hombres, aunque valientes, están agotados y no pueden cubrir todo el territorio. Rápidamente envía mensajeros, los corredores más rápidos, hacia las montañas de la tribu de Efraín, al sur de su posición. Un mensajero corriendo hacia un campamento de Efraín grita a los líderes: «Gedeón os envía este mensaje. Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados del Jordán antes que ellos». La tribu de Efraín era una de las más grandes y orgullosas de Israel. No habían sido llamados a la batalla inicial, pero ahora se les daba una tarea crucial: actuar como un yunque contra el cual el martillo de Gedeón aplastaría a los enemigos restantes. Los hombres de Efraín, oyendo de la milagrosa victoria, respondieron con fervor. Se levantaron como una gran fuerza y corrieron para cortar las rutas de escape. Gedeón y sus 300 hombres corren por el terreno accidentado. Ahora sí llevan espadas recogidas del campamento enemigo. Sus rostros están cubiertos de polvo y sudor. Están exhaustos, sin aliento, pero no se detienen. Mientras tanto, en los vados del Jordán, los guerreros de Efraín, frescos y listos para la batalla, emboscan a los grupos de madianitas que intentan cruzar el río. La batalla es feroz. La estrategia de Gedeón funcionó a la perfección. Los efraimitas capturaron a 2 de los príncipes de Madián, 2 líderes notorios por su crueldad. Sus nombres eran Oreb, que significa cuervo, y Zeb, que significa lobo. En un acto de justicia por los años de sufrimiento, los hombres de Efraín ejecutaron a estos 2 príncipes y llevaron sus cabezas como trofeo a Gedeón, que ya había cruzado el Jordán continuando la persecución principal. Los líderes de Efraín, un grupo de hombres fuertes y orgullosos, se encuentran con Gedeón. En lugar de celebrar, sus rostros están llenos de ira. Uno de ellos se adelanta y confronta a Gedeón de manera agresiva. «¿Qué es esto que has hecho con nosotros? ¿Por qué no nos llamaste cuando ibas a la batalla contra Madián?» El orgullo de los efraimitas había sido herido. Se sentían menospreciados, excluidos de la gloriosa victoria inicial. Su enojo era tan intenso que casi llegaron a la violencia. Este era un nuevo tipo de batalla para Gedeón, no con espadas, sino con palabras. Un movimiento en falso y podría iniciar una guerra civil. Pero el mismo Dios que le dio sabiduría en la batalla, le dio sabiduría en la diplomacia. Gedeón levanta las manos en un gesto de paz. Su voz no es defensiva, sino humilde y llena de elogio. Su rostro, aunque cansado, muestra un profundo respeto. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Los hombres de Efraín se quedan en silencio, desconcertados por su respuesta. Gedeón continúa, su voz llena de sinceridad. Dios ha entregado en vuestras manos a los príncipes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Qué pude yo hacer comparado con lo que vosotros habéis logrado? Habéis capturado a los cuervos y a los lobos. Mi batalla fue solo el principio. Vosotros habéis asegurado la victoria. Las palabras de Gedeón, tan humildes y sabias, fueron como agua sobre un fuego. Al darles el crédito por la parte más importante de la victoria, calmó su orgullo herido y aplacó su ira. Los hombres de Efraín, satisfechos y honrados, bajaron sus armas y su hostilidad se desvaneció. Gedeón había ganado otra batalla crucial, demostrando que un verdadero líder sabe cuándo luchar y cuándo ser un pacificador. Gedeón se vuelve de nuevo hacia el este. La amenaza de Oreb y Zeb ha terminado, pero los reyes, Seba y Salmuna, los principales responsables de la opresión de Israel, todavía están huyendo. A pesar de su agotamiento extremo, Gedeón y sus 300 hombres reanudan la persecución, adentrándose aún más en el desierto. La misión aún no ha terminado. En lugar de discutir, Gedeón elogió a los hombres de Efraín. ¿Cómo puede un cumplido sincero o una palabra amable ser más poderoso que una discusión para resolver un problema? El sol del desierto es implacable.
La arena y las rocas se extienden hasta donde la vista alcanza. Gedeón lidera a sus 300 hombres. Han estado corriendo toda la noche y ahora la mañana. Sus túnicas de lino, antes de tonos tierra, están sucias y rasgadas. Los hombres cojean. Sus bocas están secas. Sus armas capturadas pesan. La sed y el agotamiento extremo los han llevado al límite. Detrás de ellos, la columna de polvo es un testimonio de la persecución incansable. La persecución no se detuvo en el Jordán. Gedeón, con los 2 príncipes madianitas, Oreb y Zeb, ya ejecutados, sabía que la verdadera victoria requería la captura de los reyes, Seba y Salmuna. Ellos eran el corazón de la opresión. Pero la lealtad y la ayuda que había recibido de Efraín no se repitieron en el desierto. A medida que se adentraban en tierras más allá del Jordán, las tribus israelitas que encontraron demostraron ser menos que cooperativas. Gedeón y sus 300 hombres llegan a la ciudad de Sucot, una ciudad israelita. La ciudad tiene muros bajos y parece próspera, con campos regados y ganado. La gente de Sucot está afuera, observando a los exhaustos guerreros. Gedeón se acerca a los ancianos de la ciudad, que están sentados a la puerta, sus rostros impasibles. Y Gedeón les dijo: «Os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están muy cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián». La respuesta de los ancianos de Sucot fue un golpe más duro que cualquier espada. Se negaron. Temían a los madianitas. Temían las represalias y ayudaban a Gedeón. Su cobardía era una traición a su propio pueblo, a su propio libertador. No solo se negaron a ayudar, sino que se burlaron de Gedeón y su pequeño ejército. El anciano principal de Sucot, un hombre gordo y egoísta con una túnica de lino fina y un aire de superioridad, cruza los brazos y sonríe con desdén. ¿Están ya las manos de Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? ¿No será que serás derrotado y ellos vendrán a vengarse de nosotros? Gedeón sintió la humillación, la rabia ardiente de la injusticia, pero se contuvo. Sus hombres estaban observando y necesitaba mantener la calma. Pero la promesa de venganza no tardó en salir de sus labios. Gedeón, con voz tranquila pero cargada de una amenaza implícita, dijo: «Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, volveré y haré trizas vuestras carnes con espinos y abrojos del desierto». Gedeón y sus 300 hombres, con los estómagos vacíos y el corazón pesado, continúan su marcha, adentrándose más en la hostilidad del desierto. La visión de la prosperidad egoísta de Sucot, contrastada con la sed y el hambre de los liberadores, es impactante. Poco después llegan a otra ciudad israelita, Peniel, que significa rostro de Dios, con una torre de vigilancia prominente. Y Gedeón, acercándose a los hombres de Peniel, les dijo: «Os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están muy cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián». Y la gente de Peniel respondió con la misma burla y la misma cobardía. Temían las consecuencias de ayudar a Gedeón, prefiriendo la seguridad de la inacción. Los hombres de Peniel, guardias en la torre y ciudadanos, se ríen y se burlan de Gedeón. El capitán de la torre, un hombre alto y arrogante con armadura de cuero, se ríe a carcajadas. ¿Están ya las manos de Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Parece que los que seréis carne de cañón sois vosotros. La respuesta de Gedeón fue similar, pero su advertencia ahora se extendió a la misma torre que los hombres de Peniel utilizaban para su falsa seguridad. Y Gedeón, con una voz aún más sombría y resuelta, replicó: «Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre». Gedeón y sus 300 hombres, hambrientos y traicionados por sus propios hermanos, continúan la persecución, pero su determinación es inquebrantable. A lo lejos, las siluetas de Seba y Salmuna en sus camellos son apenas visibles. La persecución ha durado días. Los 300 hombres de Gedeón persiguieron a los reyes madianitas hasta Carcor, a más de 150 kilómetros al este del Jordán, en el corazón del desierto. Allí los reyes madianitas, Seba y Salmuna, se sentían seguros. Con lo que quedaba de su ejército y una escolta de alrededor de 15,000 hombres, creían que Gedeón se había rendido. Pero Gedeón, aunque exhausto, no conocía la palabra rendición. Gedeón y sus 300 hombres, aprovechando la noche y el factor sorpresa, caen sobre el campamento confiado de Seba y Salmuna. Es una emboscada silenciosa y brutal. Los madianitas, debilitados por la huida y desprevenidos, son fácilmente derrotados.
Seba y Salmuna, antes arrogantes, ahora están arrodillados, sus armaduras rotas, sus rostros pálidos de terror. La venganza de Israel, entregada por la mano de Dios, se ha cumplido. Los años de opresión terminaron. Gedeón, con los 2 reyes atados y sus 300 hombres victoriosos pero exhaustos, comienza el largo viaje de regreso. La inmensa satisfacción en su rostro. La misión ha sido cumplida. Sucot y Peniel se negaron a ayudar a Gedeón por miedo. ¿Cómo podemos reconocer cuando el miedo nos impide hacer lo correcto o ayudar a otros? Gedeón prometió castigar a estas ciudades. ¿Crees que su reacción fue justa o Gedeón debería haber sido más misericordioso? El sol del mediodía golpea sin piedad. Gedeón y sus 300 hombres, ahora veteranos curtidos por la batalla y la persecución, marchan de regreso a través del Jordán. Ya no son el pequeño grupo asustado que se escondía en las colinas. Son un ejército victorioso. Atados y caminando con ellos, despojados de su orgullo pero no de su arrogancia, están Seba y Salmuna, los reyes de Madián. La noticia de su victoria se ha extendido, y ahora el regreso a casa es también un regreso a las promesas hechas, tanto las de Dios como las suyas propias. Con los reyes de Madián como sus prisioneros, Gedeón emprendió el largo viaje de regreso. No era solo un retorno al hogar, sino un ajuste de cuentas. La traición de sus propios hermanos israelitas en Sucot y Peniel no podía quedar sin respuesta. Un líder que no mantiene su palabra, ya sea para bendecir o para disciplinar, pierde el respeto de su pueblo. La primera parada fue la ciudad de Sucot, cuyos líderes se habían burlado de su necesidad. La llegada a Sucot es dramática. Los ancianos de la ciudad, los mismos hombres corpulentos y arrogantes, salen a mirar, esperando quizás que Gedeón hubiera fracasado. Su complacencia se convierte en horror helado cuando ven a Seba y Salmuna, los temidos reyes, atados y derrotados. Gedeón se detiene ante ellos, sus ojos penetrantes fijos en los rostros ahora pálidos de los ancianos. Y Gedeón, con su voz tranquila pero resuena con una autoridad ineludible, les dice: «Aquí están Seba y Salmuna, de quienes os burlasteis de mí diciendo, ¿están ya sus manos en las tuyas para que demos pan a tus hombres cansados?» El miedo se apoderó de los líderes de Sucot. Gedeón, demostrando una astucia notable, capturó a un joven de la ciudad y le hizo escribir los nombres de los 77 príncipes y ancianos que lo habían desafiado. No castigaría a los inocentes, solo a los culpables. Y entonces cumplió su promesa. Gedeón toma los espinos y abrojos del desierto. Los ancianos aprenden una lección dolorosa y humillante sobre la lealtad y las consecuencias de la traición. Después, Gedeón y su tropa continúan su camino dejando atrás una ciudad que nunca más se burlaría de un siervo de Dios. La siguiente parada fue Peniel. Al llegar, Gedeón cumplió su segunda promesa. La torre, símbolo del orgullo y la falsa seguridad de la ciudad, fue derribada hasta sus cimientos, y los hombres de la ciudad que se habían burlado y negado a ayudar enfrentaron la justicia final por su traición en tiempos de guerra. Con la justicia impartida, la atención de Gedeón se vuelve finalmente hacia los 2 reyes, Seba y Salmuna. Los lleva a su ciudad natal, Ofrá. La confrontación final no es pública sino personal. Gedeón se para frente a ellos, su rostro sombrío. ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Los reyes, aún desafiantes, miran a Gedeón. En un momento de fatal arrogancia, responden con lo que creen que es un cumplido, sin saber que están firmando su propia sentencia de muerte. Seba y Salmuna, hablando al unísono, con una sonrisa despectiva, responden: «Como tú, así eran ellos». Cada uno parecía hijo de rey. El rostro de Gedeón se contrae de dolor y furia justa. Las piezas del rompecabezas de su vida encajan en su lugar. La razón por la que su familia había sufrido tanto, la razón por la que sus hermanos no habían regresado de la batalla en el monte Tabor, estaba de pie frente a él. «Mis hermanos, hijos de mi madre, eran, vive Jehová, que si les hubierais perdonado la vida, yo no os mataría». En ese momento, Gedeón no era solo el juez de Israel, era el vengador de la sangre de su familia. Se volvió hacia su primogénito, Jeter, un joven que estaba entrando en la hombría. Y Gedeón le dice: «Levántate y mátalos». Jeter, el joven, saca su espada, pero sus manos tiemblan. Mira a los 2 reyes feroces y curtidos por la batalla y el miedo lo paraliza. Es solo un muchacho y la tarea es demasiado grande para él. No se atreve.
Y Seba y Salmuna, mirando a Gedeón con un último vestigio de orgullo real, le dicen: «Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía». Y así Gedeón, el agricultor que se escondía en un lagar, el hombre que dudaba de la llamada de Dios, se levantó. Desenvainó su propia espada y, como juez de Israel y vengador de su familia, ejecutó a los 2 reyes que habían traído tanto sufrimiento. Tomó los adornos en forma de luna que sus camellos llevaban al cuello, símbolos de la idolatría y el poder madianita, y los guardó como trofeo. La guerra había terminado. La opresión de 7 años había llegado a su fin, y la tierra de Israel finalmente tuvo paz. Gedeón le pidió a su hijo que ejecutara a los reyes, pero el niño tuvo miedo. ¿Es un signo de debilidad tener miedo de hacer algo difícil? ¿Qué nos enseña esto sobre la valentía? ¿Sabías que la acción de Gedeón de ejecutar personalmente a Seba y Salmuna después de que confesaron haber matado a sus hermanos no era simplemente un acto de venganza personal? Estaba cumpliendo con una antigua y sagrada ley israelita conocida como el Goel Hadam o el vengador de la sangre. Según la ley de Moisés, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 35, el pariente masculino más cercano de una persona asesinada tenía la responsabilidad legal y moral de buscar al asesino y ejecutarlo para que la justicia se cumpliera y la tierra fuera limpiada de la culpa de sangre inocente. Al declarar «mis hermanos eran», Gedeón estaba afirmando su derecho y su deber como el vengador de su familia, actuando no solo por emoción, sino como un instrumento de la justicia de Dios. Y así concluye la increíble historia de Gedeón, un hombre que pasó del miedo a la fe, de la duda a la victoria, demostrando que con Dios de nuestro lado no hay gigante demasiado grande ni ejército demasiado pequeño. ¿Te ha inspirado esta historia? Si es así, nos encantaría que te unieras a nuestra creciente familia. Hay 3 maneras muy sencillas en las que puedes ayudarnos a seguir creando estas aventuras para ti. Primero, dale al botón de me gusta. Esto le dice a YouTube que nuestro contenido es valioso y nos ayuda a llegar a más personas como tú. Segundo, comparte este video. Envíalo a tus amigos, a tu familia, a tu grupo de estudio, a cualquiera que creas que podría disfrutar de una historia de valentía y fe. Y lo más importante, no olvides suscribirte al canal de Biblia Tunes TV y activar la campanita de notificaciones. De esa manera serás el primero en saber cuándo publicamos una nueva historia bíblica llena de acción, aventura y lecciones para toda la familia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Tu apoyo significa todo para nosotros. Nos vemos en la próxima aventura y que Dios los bendiga poderosamente.